Hola, buenas noches, ¿cómo están? A ver, después de la, diría yo, tumultuosa reunión que tuvimos ayer, que estuvo un poco cortada y que en la cual perdimos un poco de tiempo hasta que nos reconocimos y se fueron uniendo algunos, me gustaría agregar algunas cosas que reiteren algunas de las cosas que dije, establezcan una nomenclatura común respecto de las tipificaciones políticas generales de las cuales se van a desprender, algunas de las cuales voy a hablar o vamos a hablar acompañando los conceptos que expresan Waldo Ansaldi, Ruquier, Vicente Palermo y Novaro. Digamos que en este punto nosotros hemos avanzado diciendo que existe lo que podríamos llamar el concepto general complejo de proyecto nacional, que es aquel que determina desde el punto de vista político, institucional, jurídico, los marcos desde los cuales es dable, es posible, existen las condiciones de posibilidad para articular esa invención que llamamos Estado Nacional, que es una cobertura de tipo jurídico-política a la sociedad civil. Llamémosle sociedad civil a todos los vínculos y relaciones que se establecen en el marco de la producción y la reproducción social y que terminan estableciendo redes naturales de convivencia que a lo largo del tiempo se tornan identitarias y por lo tanto habilitan lo que nosotros llamamos estudios culturales, manifestaciones, lenguaje, ideas, imaginarios, memoria, etcétera. Si ese es un proyecto nacional, lo que nos decía Nun, nos permite esto empezar a pensar los programas mediante los cuales se fue constituyendo la construcción de nuestro Estado Nacional y sus variantes, sus reformas, sus alteraciones, sus grandes quiebres. Bueno, después avanzamos con Ferrer. Yo les nombré otros autores, pero para no complicarlo, en Ferrer. Bueno, con Mario Damil dicen hay tres etapas, grandes etapas económicas, de grandes categorías, 1880-1930 o 1860-1930, producción agropecuaria, exportadora, gran extranjerización de la economía, eh, dominación neocolonial de las relaciones productoras, pero un gran ascenso, un gran progreso, una gran prosperidad que se llamó boom. Eh, Después hablamos del periodo del 30, quiebre de ese modelo, que auspicia, la palabra auspicia o el verbo auspicia queda un poco grande, que encausa en esta crisis la sustitución de importaciones que había comenzado previamente y que determina el crecimiento de la industrialización como proceso fundamental en un mercado interno, buscando el pleno empleo, con un crecimiento del Estado en la regulación de la economía, crecimiento hacia adentro, dominación del pensamiento económico nacionalista, mientras que en el periodo anterior, dominación del pensamiento liberal, desde el punto de vista económico. Finalmente, para el año 75, digamos, el quiebre mundial con la crisis del petróleo en la Argentina, el primer plan de, digamos, de shock, de transformación de shock, que es el Rodrigazo, establece de alguna manera el quiebre definitivo para esa economía industrializada, con un PBI eh, industrial interesante, con una política de estado de bienestar que daba una posibilidad de ascenso social eh, bastante asentado y reconocido por los trabajadores y los sectores subalternos de la producción y la economía nacional. Finalmente, la etapa que se habla en el 75, que es la etapa de decadencia, de sobreendeudamiento, de pauperización de los productores, de crisis del Estado, de desindustrialización y de aparición de una cantidad de fenómenos que invierten el ascenso social hasta convertirlo en una pauperización, en un empobrecimiento general de todas las variables que se habían construido, digamos, desde 1880 hasta los años 70. A esto lo podemos llamar la famosa decadencia económica o el frustrado desarrollo económico, que ya lo mencionamos. Muy bien, después de esto, para entrar en la faz política, digamos,
Yo les presenté estos autores e hice un primer puente que podríamos llamarlo categorías genéricas, golpe-revolución, sistema político macro, sin establecer un marco de ponderación y valoraciones, si ustedes quieren, que relacione ese sistema político con su estructuración del aparato productivo y del desarrollo social. Porque si no se complejiza más y tenemos que entrar a otros nudos. Entonces, ese sistema político visto claramente muestra una era militar. Es decir, entre el año 30, primera interrupción militar, y el año 84, hay una cantidad de periodos dictatoriales e intervenciones, y todos los periodos están teñidos por tutoría, intervención, lucha entre militares. Y se abre en 1930 una fuerte intervención de los militares que en general es la proscripción, persecución de algunas corrientes que representaban los canales de desarrollo, de lucha, de reivindicación de los sectores obreros de izquierda, y después del peronismo también. Esto cubre, digamos, todo el periodo hasta el fin de la dictadura, la última dictadura del 76 al 83. Entonces, desde el punto de vista macro, el sistema político argentino presenta esta característica, es similar a otros desarrollos, pero en el caso de Argentina tenemos estos elementos. Ahí ya tenemos una decadencia pronunciada y un desarrollo socioeconómico obturado, frustrado, que determina que a partir de los años 50 en adelante, pero muchísimo más en el último medio siglo, hayamos generado una nostalgia, una edad de oro económica a la que remitimos permanentemente. Los que son antiperonistas remiten a esa etapa previa que heredó Perón, y los que son peronistas remiten a ese estado de bienestar que había utilizado ese capital social acumulado en beneficio del consumo de las clases productoras y de los sectores menos favorecidos. Sea como sea, todos nos enancamos en un famoso desarrollo perdido, y a partir de ahí elaboramos conclusiones de sentido común histórico que en general son bastante míticas. Aquellas que dicen, el peronismo dilapidó, como aquellas que dicen el peronismo conformó, consustanció el modelo que después dilapidaron otros. De la misma forma que aquellos que dicen éramos la sexta potencia en 1896 o en 1910. Todos son mitologías. ¿Por qué son mitologías? Porque en general establecen el marco de algún coeficiente, alguna característica de la realidad estudiada desde alguna posición, desde alguna perspectiva, y la absolutiza, sin buscar o ponderar o hacer actuar el resto de los factores que determinarían lo genérico. Y entonces a partir de ahí se generan posiciones que siempre son fanáticas y que son incorrectas desde el punto de vista de que digamos, su incorrección aparece a partir de la absolutización de una mirada particular o de una variable. Tenemos que tratar de desechar esas posiciones que en general fundamentan posiciones políticas partidarias, ¿no? Políticas, que tienen legitimidad en ese marco, pero que en general históricamente no responden a una correspondencia epistemológica, que es lo que nosotros tratamos de generar acá. Un pensamiento más amplio, más ponderado, siempre provisorio y siempre dudando, digamos, ¿no? Estableciendo marcos de nuevos enigmas o incógnitas. Muy bien. Entremos ahora a pensar esa decadencia, ese desarrollo frustrado en términos económicos, se encuentra ahora, si yo superpongo lo segundo que dije, con un desarrollo político claramente inestable y muy paradojal, que a un periodo de oro, de crecimiento y de prosperidad en lo económico, le continúa, desde el punto de vista político, un periodo altamente militarizado, de intervención
de los sectores de las Fuerzas Armadas, que establecen un marco de tutoría, control, intervención, represión, refundación del sistema político. Esto claramente, además de una estabilidad, está hablando de un fuerte componente distorsivo de aquella categoría que yo les mencioné como república. Si miran la línea que hice, digamos, uno tiene que establecer que en la Constitución se hablaba de un sistema republicano, representativo y federal. Bueno, esa república poco había en términos ni formales ni de contenido, digamos, ¿no? Uno podría decir que entre 1860 y 1930 se habían respetado en parte los mecanismos constitucionales en las formas, aunque se habían establecido prácticas bastante lesivas del carácter republicano y representativo. Muy bien, entonces, si sumamos estas dos miradas macro, tenemos que entrar en una mirada más micro, que sería la que nos permiten, como teorías, como hipótesis, Ansaldi para un periodo, Ruquier para un largo periodo de la historia argentina, y después particularmente Palermo y Novaro para mirar el fenómeno característico de la continuidad del desarrollo político argentino, que es el peronismo. Bien, yo les quiero mencionar, para no hacer muy largo este puente, algunas tipificaciones o categorías políticas que vienen de el pensamiento politológico general y que vamos a utilizar con bastante asiduidad y que tenemos que desagregar. Desde los albores del modelo republicano aristocrático u oligárquico hasta su conversión en república representativa con la Unión Cívica Radical, es decir, más o menos entre 1860 y 1916, si quieren 1912 con las leyes, o 1914 con la aplicación de la ley Sáenz Peña, tenemos unas cuantas décadas del desarrollo y consolidación del pensamiento liberal, que como les dije ayer, el liberalismo, o se los dije en la charla anterior, el liberalismo era, naturalmente, el pensamiento de vanguardia, el que de alguna manera consolidaba los estados nacionales en el marco de la doble revolución, digamos, de Hochmann, ¿no? La doble revolución, es decir, establecer un mecanismo de estado nacional a partir de un formato de representación parlamentaria que distribuyera la gestión al Ejecutivo y que tuviera tribunales independientes. Digamos, esto desde la Revolución Gloriosa en adelante había sido uno de los hitos de la lucha de la burguesía y de los sectores de la pequeña burguesía y baja nobleza contra los poderes monárquicos, el clero, el sector nobiliario. Entonces, trasladando este enfoque, digamos, que en Europa y en muchos lugares de Asia, no tanto en América, se traslada al vocabulario, los conservadores, por lo general, eran aquellos que, los Tory británicos, o aquellos promonárquicos, desde los que se sentaron a la derecha en los escaños de la Asamblea Nacional en Francia, desde 1791 a 1790, abogaban por un status quo. Ese status quo, esa conservación del estado sociopolítico establecido, defendía las jerarquías sociales, defendía las autoridades consolidadas e instaladas y defendía patrones de administración de la distribución de los medios de producción, es decir, fundamentalmente la tierra. Entonces, los grandes terratenientes y los grandes vicarios de los poderes castrense, monárquico o clerical determinaban una posición que claramente estaba separada por una división muy tangible y muy limitante. Esos sectores, digamos, siguieron luchando en Europa, me refiero a la nobleza, a los terratenientes, a los grandes señores, a los Yankers, a los Tory. Todos esos sectores que habían seguido defendiendo a la monarquía como un resguardo contra la burguesía triunfante, contra la industrialización triunfante, contra los valores
económicos mobiliarios y contra los bienes móviles frente a la desvalorización de la tierra, contra los que introducían la ciencia y la tecnología como una forma de destruir el valor que tenían los viejos mecanismos de producción y acumulación económicos. Bien, esos son los conservadores. Esos conservadores van a resistir el avance del liberalismo. El liberalismo es una de las líneas que parte de la Revolución Francesa, que se consuma en las revoluciones siguientes, es decir, en la lucha contra Napoleón, pero también en 1820, en 1830 y en las siguientes revoluciones hasta 1848, sigue consolidándose un poder burgués que empieza a establecer un límite con los sectores desplazados de la economía capitalista que avanza, que serán los sans-culottes, los proletarios, los trabajadores, los obreros, que generan un pensamiento anticapitalista. Pero en términos de la lucha por el poder y el dominio de los estados, tenemos entonces a estos pro-monárquicos, aristocratizantes, clericales, defensores de una forma de status quo social, una forma de propiedad atada a la tierra, uno podría decir retardatarios del modelo que había sido vencido ya claramente a mediados del siglo XVIII, pero que continuaron resistiendo hasta bien entrado el siglo XX en algunas regiones del planeta. En Europa estos conservadores van a adunarse, van a congregarse en los parlamentos, teniendo posiciones férreas y defendiendo, desde el punto de vista cultural, social, político y económico, la no reforma, la no introducción de reforma y la defensa de aquellas tradiciones monárquicas, de aquellas tradiciones de los poderes, repito, la Iglesia fundamentalmente, los sectores de la tierra, los sectores que defendían estas relaciones que son claramente antipopulares, antiplebe, y que tienen poco de, digamos, tienen poco contacto con todo lo que auspiciaba la ampliación de las representaciones, hasta de la propia burguesía. Los liberales entonces tienen una doble lucha contra los sectores que los observan porque son los patronos o los propietarios crecientemente del aparato comercial, industrial, financiero, que establece los marcos a partir de los cuales se financia el Estado moderno, y por lo tanto, digamos, tienen contra ellos la defensa respecto de los sectores anticapitalistas, empiezan a hacerse llamar socialistas en términos generales, dejémoslo por ahí ahora, socialistas, y por otro lado siguen avanzando contra la lucha que mantienen contra los sectores del conservadurismo en general. Conservadores, liberales, socialistas. Dentro de la familia que yo llamo socialista y que llamé anticapitalista, que aparecen, digamos, en 1830 débilmente, pero para 1848 aparecen de manera muchísimo más consistente, y en 1871 en Europa aparecen de manera muy potente, tomando la ciudad de París. Vamos a dejar abierto por ahora un espacio para después desagregar. El nombre que reciben esos socialistas es variado, y variada su posición respecto de las tácticas que establecen para su lucha en el marco político. Sus epicentros, obviamente, por lo general, son París y desde París al resto de Europa. Pero el liberalismo también tiene una fuente muy consistente, tal vez la inicial, en Londres, digamos, en Inglaterra, que es anterior a la Revolución Francesa, que es de la gloriosa Revolución, y que, digamos, empieza con el pensamiento de Locke, digamos, ¿no? de la escuela escocesa, que es antimonárquica, es antinobiliar, que aboga por la defensa, escuchen bien, aboga por la defensa de los individuos frente al Estado. Los ingleses siempre tuvieron el problema de quitarle al monarca una cantidad de gracias, de derechos, de concesiones, y establecerlas como formas constitucionales de derecho privativo de los pueblos, privativo de las ciudades. Ahí aparece un pensamiento de el individualismo político frente al Estado
y entonces estos individuos poniéndole límites. Ese pensamiento británico no es, no es del todo parecido al francés, que es un liberalismo, si ustedes quieren, más conocido por nosotros en la Argentina, y que tiene un cuño rusoniano, y que da lugar al anticapitalismo, ¿no? Y que finalmente da lugar a la socialdemocracia. Pero bueno, estos dos liberalismos, podemos decir en términos generales, auspician el comercio, auspician las finanzas y la industria en términos capitalistas y van por el dominio del Estado. En Inglaterra claramente ocupan una banca, son lo que antes era el tercer estado, estos profesionales, industriales, comerciantes, luchando contra el viejo sector de los conservadores. En Estados Unidos también va a aparecer claramente estas dos posiciones, más conservadoras y liberales, van a estar teñidas hasta bastante pasado mediados del siglo por el tema del esclavismo. Pero bueno, una vez resuelto ese tema no menor de la estructura social y productiva de los Estados Unidos, claramente ahí aparece una posición retardataria, defensora de las tradiciones, menos progresistas, menos cercanas a la necesidad de cambio social, tecnológico y cultural, y otras que en general reconocemos como liberales. Dicho esto hasta acá, esto se da de patadas con las concepciones de sentido común, con las concepciones y el sentido común histórico que utilizamos nosotros para pensar en los liberales y en los conservadores. Liberales y conservadores actuaron de consuno, muchas veces se los confundió en el proceso que va desde 1880 en adelante. Se coaligaron, pero también muchas veces se enfrentaron y generaron fraccionamientos y sectores que disputaban entre sí dentro de lo que podríamos llamar la élite gobernante. De esto vamos a hablar y me interesa que ustedes recuerden esto que tenemos que trabajar permanentemente para distinguir la raíz liberal de la mayoría de los principios que animan la vida de la gestión y administración de la élite de 1860 a 1930, en un sentido, y cómo se corporizan los elementos conservadores, restrictivos, retardatarios, en otro sentido. Ahí hay un buen tema. Eso por un lado, son dos familias, el liberalismo y el conservadurismo. Están cerca, se coaligaron, es verdad, tuvieron el dominio del aparato estatal. Es necesario que pensemos que en la Argentina, de manera, digámoslo así, advenediza para los sectores del poder que habían dominado el Estado, lo habían centralizado y habían avanzado con este proyecto de república restrictiva, en forma advenediza les llega el problema de los reclamos reivindicativos sobre los sectores productores, pero viene de la mano de los inmigrantes que llegan en gran cantidad a partir de 1880, 1885 en la Argentina y que hasta 1920 generan un gran conflicto de carácter político, social, y que se enfrentan claramente a los sectores que surgen dentro de esa familias de gobierno, liberales y conservadores. Entonces ahí tenemos de nuevo los socialistas, los anarquistas, los sindicalistas, un tiempo después los comunistas, que pertenecen a familias anticapitalistas, representantes de los trabajadores y que vienen entonces a la lucha contra el Estado argentino y sus representantes, los representantes de la élite, para obtener beneficios de tipo reivindicatorios, de mejora de la vida en general de los productores, pero también desarrollan una organización sindical y política en búsqueda de acumular poder. Obviamente, en teoría, tanto los anarquistas como los socialistas como los comunistas tenían estrategia de un Estado distinto dominados por los representantes de los trabajadores. En el caso de los anarquistas no, en el caso de los anarquistas lo que querían era destruir el Estado y
y convertirlo en otro tipo de asociaciones que después explicaremos. Lo que nos falta en este escenario para completar es un elemento que no se los mencioné recién y que en Europa también está atado al liberalismo. En muchísimos imperios y regiones del centro europeo, digamos, en buena parte de lo que es Alemania del Este, en Austria, en lo que es hoy Hungría, en buena medida en muchísimas regiones que fueron las repúblicas eh, bálticas y eslavas de la ex Unión Soviética, hubo un dominio napoleónico a partir de 1806-7, el avance del ejército napoleónico, introduciendo con el Código Civil y con los principios fundamentales de la libertad como hecho natural político de exportación ideológica de la Revolución Francesa, de los ejércitos napoleónicos, generan una fuerte lucha liberal de muchísimos sectores unidos a ese libertador, el emperador, que viene a darle a los pueblos la receta de su independencia, Es decir, la posibilidad de que esos pueblos se liberaran de otros emperadores, del austríaco, del húngaro, o de los príncipes alemanes, etc. Entonces, empieza en Europa un periodo de lucha contra la monarquía de algunos pueblos, naciones, con el liberalismo como formato ideológico de llegada, digamos, pero con concepciones que después vamos a reconocer como nacionalistas. Es decir, el liberalismo romántico despliega en todo el Mediterráneo, en Grecia, pero después esto se traslada a un pensamiento massiniano, ¿no? Garibaldiano en Italia, y después termina por hacer lo mismo en Alemania, constituyendo esos estados tardíamente a partir de un liberalismo que termina teniendo elementos de lo que vamos a llamar nacionalismo. Entonces, Europa, que a lo largo del siglo XIX empieza a bullir por las guerras étnico-nacionales, entonces ahí tiene elementos que después constituyen otro pensamiento tradicionalista que comienza siendo, si ustedes quieren, de corte cultural político, irredentista, independentista, y termina constituyendo formatos nacionalistas. Ese nacionalismo tiene en América Latina y en Argentina en particular componentes de tipos tradicionalistas, pero en general se constituye a fines del siglo XIX, pero sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, como un pensamiento en buena medida antipositivista, antiliberal a lo largo del siglo XX y obviamente antibolchevique, anticomunista. Así que estos elementos que nosotros vamos a mencionar al principio de la etapa 1880-1930 como transición del liberalismo al nacionalismo, después termina convirtiéndose en una de las familias más poderosas del pensamiento político y de las familias ideológico-políticas de la Argentina. Repitiendo, para cerrar, conservadores, liberales, la familia socialista, marxista, anarquista, los nacionalistas. Entre estas familias ideológicas que se corporizan desde la élite hasta la base productora o proletaria en la Argentina, se desarrollan en la Argentina algunos cuerpos político-partidarios propios que toman estas ideologías, en parte las contextualizan, las argentinizan. Por ejemplo, uno habla del PAN, Partido Autonomista Nacional. Entonces, el Partido Autonomista Nacional era un partido hecho por el alcinismo, ¿sí?, y por el roquismo, que en realidad venía a ser una especie de liga de gobernadores, liga del interior. A eso se le sumó un partido republicano donde había otros elementos. Finalmente también se va a sumar Sarmiento en alguna medida, que era otro pensamiento.
y que termina dando como resultado liderazgos que tienen rasgos. Y digamos, Roca determina un rasgo de ese pensamiento del PAN, Carlos Pellegrini otro, Dardo Rocha otro, ni hablar Roque Sáenz Peña o Indalecio Gómez o Joaquín B. González. No son todos iguales, obviamente se van a dividir en muchísimos PAN, distintos grupos de PAN, donde liberalismo, conservadurismo, positivismo, tinte spenceriano del biologismo cientificista o positivista, y todos sus elementos van a conjugar distintos rasgos de esos cuerpos. Pero de esas suboligarquías que dominaban en las provincias, va a surgir un grupo que se enfrenta a ese roquismo del PAN, repito, liberal conservador, con elementos de crisis, de enfrentamiento, y ahí entonces vamos a empezar a hablar de la Unión Cívica Radical, que tiene también elementos liberales, elementos conservadores, y después va a tener elementos tenuemente nacionalistas, pero que se funden en una construcción típicamente argentina, lo mismo que el PAN. Lo mismo va a pasar con el Partido Socialista, lo mismo va a pasar con el Partido Demócrata Progresista, les hablo de los más característicos de la Argentina, y obviamente lo mismo va a pasar, no le digamos partido porque no lo fue, con el peronismo, que es una consumación o una articulación del pensamiento nacionalista, del pensamiento clerical y del pensamiento representativo, en muchos sentidos, de los trabajadores, desde los sindicatos al socialismo. Bien, hecho este puente, en la clase siguiente vamos a hablar de Ansaldi. Espero que haya servido y que les haya sido claro. Les mando un saludo.